Hola, en este video correspondiente a este módulo del curso, queremos proponerte conversar sobre dos nociones muy importantes para la reflexión teológica sobre la crisis ecológica. La primera noción es la de conversión ecológica y la segunda será la de alfabetización ecológica. Son las dos nociones que van a enmarcar la conversación que te propongo en este video. En primer lugar, la noción de conversión ecológica, que por ejemplo se puede ver desarrollada en la encíclica Laudato Si, que comienza en el número 216 de la encíclica, esta noción, es una noción que fue utilizada al comienzo de los años 90 por el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeo I, que es el patriarca ortodoxo que se ha preocupado bastante por conectar el seguimiento de Jesucristo en su tradición propia ortodoxa y el compromiso ecológico de los creyentes. En el año 2002, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, junto con Bartolomeo I, firmaron una declaración conjunta en torno a la noción de conversión ecológica. Entonces, es una noción que tiene cierta historia en la reflexión cristiana y que es tomada también por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En un sentido religioso, la noción de conversión viene del griego metanoia y significa no tanto pasar de la conducta mala o de algo malo a lo bueno, sino que significa darse vuelta, cambiar la mirada o la perspectiva. Entonces podemos decir que en este primer sentido la conversión ecológica en cuanto a cambio de mirada, cambio de perspectiva, tiene que ver con transformar el modo en que nos comprendemos y vivimos vivimos la interdependencia con el resto de las cosas y seres, con el resto de las personas. Es decir, transformo mi comprensión y vivencia de esa interconexión. Segundo, también transformo mi mirada sobre la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión ambiental de la ecología. ¿Qué es lo que transformo entonces? Transformo ideas, creencias, valoraciones, transformo también formas de sentir y juzgar la realidad y por supuesto que intervengo también conductas concretas, prácticas. Esa es la idea en este primer sentido de la conversión ecológica. Porque estas ideas y creencias, estos juicios y valoraciones, formas de sentir y estas prácticas concretas, estos hábitos cotidianos, de algún modo estructuran un código de lectura de la realidad, el modo en que yo me sitúo cotidianamente habitando el mundo. No solo lo interpreto, no solo comprendo la realidad desde estos supuestos culturales, sino que también despliego una forma concreta de vivir. Entonces, conversión ecológica apunta a intervenir, transformar percepciones, creencias, valoraciones, también hábitos y prácticas cotidianas. Un ejemplo concreto es el capítulo 3 de Laudato Si, donde el Papa Francisco despliega ahí una crítica cultural. Es decir, desde el cristianismo se propone transformar ciertas percepciones, creencias, ideas, prácticas, valoraciones. Se cuestiona, por ejemplo, el paradigma tecnocrático, fuertemente. Se cuestiona lo que llama ahí el antropocentrismo desviado y la cultura del descarte también. El paradigma tecnocrático, es decir, esta idea de maximizar las ganancias y los beneficios, o esta idea de finalmente buscar la eficiencia en todas las dimensiones de la vida. El problema no está en que esa lógica opere en ciertas dimensiones de nuestra vida, sino que el problema está cuando empieza a colonizar todas las dimensiones de nuestra vida. Y el Papa cuestiona fuertemente cómo el paradigma tecnocrático permea la política, permea la economía y comienza a permear también el modo en que interactuamos entre nosotros y con el resto de las cosas y seres. Algo interesante es que la conversión ecológica, tal como la plantea Laudato Si, no es algo opcional para los católicos. Les leo el número 217.
de la encíclica. Dice: pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Creo que ahí hay un punto muy importante en la acentuación que esta conversión ecológica no es algo opcional, sino que es algo inherente al seguimiento de Jesucristo. Dicho de otra manera, seguir a Jesucristo implica necesariamente el compromiso por el cuidado de la casa común. Entonces, tenemos que intervenir para eso ciertas valoraciones, percepciones, formas de pensar, de valorar y por supuesto también prácticas concretas. Uno podría también decir que esta conversión ecológica se ha operado en la conciencia planetaria de un modo progresivo, y no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista secular. Podría uno citar diferentes momentos en los últimos 50 años en los que, como humanidad, como hombres y mujeres, hemos ido transformando nuestra mirada, nuestra perspectiva para comprender que estamos en una crisis ecológica. Por ejemplo, el año 72 hay dos hitos relevantes: el primer encuentro de la ONU en Estocolmo sobre el tema ambiental y también la publicación de un documento muy importante por el MIT, que es Límites al Crecimiento. Es una primera conciencia de que no podemos sostener este estilo de vida porque estamos en un planeta finito, limitado desde el punto de vista de sus recursos, y que no se puede pretender porque es una ilusión, un crecimiento ilimitado. El año 87, por ejemplo, un segundo hito relevante, la ONU publica un documento llamado Nuestro Futuro Común, que es más popularmente conocido como el Informe Brundtland, que es el apellido de la primer ministra sueca que lideró la redacción del documento. Ese texto, Nuestro Futuro Común, por ejemplo, le da carta de ciudadanía a una noción muy importante hasta la actualidad, que es la de desarrollo sustentable. Además, expresa claramente que no estamos viviendo distintas crisis en paralelo, económica, ambiental o también crisis de hambruna en esa década, sino que estamos viviendo una sola crisis interconectada. El año 92, otro hito relevante en esta conversión ecológica secular, es lo que se conoce como la Cumbre de la Tierra, el encuentro en Río de Janeiro de la ONU, que termina con una declaración de 27 principios y en la que se afirma claramente la interconexión y el vínculo entre los problemas y desafíos ambientales y los problemas y desafíos sociales. Podríamos seguir mostrando hitos en esta conversión ecológica secular mundial: el encuentro del 2002 también en Johannesburgo, Sudáfrica, el encuentro de 2012 nuevamente en Río, que es Río más 20, pero concluyamos señalando el año 2015, un año relevante porque se firma el Acuerdo de París, que incide en compromisos mundiales de los países para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y hacer frente al calentamiento global, el cambio climático, y también la publicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030, en que cada país también, y como a nivel global, enfrentamos y definimos ciertos objetivos claros. Objetivo número 1, fin de la pobreza. Objetivo número 2, hambre cero. Y así, pueden ir a mirar los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, este cambio de perspectiva se ha operado no solo desde un punto de vista secular, sino también se demanda y reclama la necesidad de que los creyentes transformemos nuestra perspectiva para caer justamente en la cuenta que el compromiso por la casa, el cuidado de la casa común, es un compromiso inherente a la fe cristiana y en este caso a la fe católica.
Esta conversión secular también termina hoy día en tres nociones importantes. Primero, mitigar los efectos de la crisis ecológica que ya está ocurriendo. No es algo que va a ocurrir, sino que está ocurriendo y hay que mitigar sus efectos. Segundo, hay que adaptarnos a las nuevas realidades. Y tercero, la generación de comunidades resilientes, capaces de hacer frente de manera asociada a los problemas que estamos enfrentando. La segunda categoría que les propongo conversar en este video es la de alfabetización ecológica. Esta es una noción acuñada en la década de los 90, comienzos de los 90, por el intelectual educador norteamericano David Orr, O-R-R. También la propone Fritjof Capra, pero es normalmente y generalmente asociada a David Orr. ¿Cómo podemos encontrar, en primer lugar, o definir esta noción? La podríamos definir, la alfabetización ecológica, como la comprensión de los sistemas naturales que permiten la vida en la Tierra y la utilización de ese conocimiento para la generación de comunidades humanas sustentables. Es decir, comprender un cierto funcionamiento para utilizar ese conocimiento y generar comunidades humanas sustentables. Es muy importante, así como se puede ser iletrado desde el punto de vista del conocimiento del lenguaje, se puede ser analfabeto desde el punto de vista ecológico, y de ahí que sea muy relevante propiciar y generar una alfabetización ecológica. Hay tres temas que yo te propongo considerar en relación con la alfabetización ecológica. En primer lugar, si para comprender tengo que informarme, el tema de la información. Entonces, alfabetizarme ecológicamente es informarme en torno a las tres dimensiones de la ecología. ¿Cuáles son los desafíos ecológicos desde el punto de vista personal? ¿Cuáles son los problemas ecológicos desde el punto de vista social? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta crisis ecológica desde el punto de vista ambiental? Entonces, necesito informarme para comprender temas. El manejo de los desechos, la basura, el problema del agua, la industria alimentaria, el problema de la pobreza, la inequidad, etc. Si el desafío es informarme, entonces alfabetizarme ecológicamente también plantea una pregunta sobre cuáles son mis fuentes de información, cuál es el nivel de crédito que les doy, por qué les doy crédito, por qué les creo y cómo me informo, cada cuánto y dónde busco la información. Esto es muy relevante porque hay mucha información sobre los desafíos ecológicos, pero de diversa calidad. Y es muy relevante que le hagamos frente, por ejemplo, a las famosas fake news, es decir, noticias falsas, que no son solamente datos a veces imprecisos, no son simplemente hechos que son equivocados, sino a veces son también narrativas, son discursos que justamente pertenecen al ámbito de una fake news, es decir, algo que está errado. Y eso genera también prácticas equivocadas, creencias y consecuencias entonces que no deseadas. Un ejemplo concreto es el modo en que yo respondo, o tú, a la pregunta de si el ser humano está o no colaborando a generar el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático. Laudato Si, por ejemplo, fuertemente señala que además de otras causas, el cambio climático y el calentamiento global tienen una causa antropogénica, es decir, el ser humano está colaborando a eso, fundamentalmente a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Si me quisiera informar sobre el cambio climático, ¿dónde voy a ir a mirar? Por ejemplo, te sugeriría ir a mirar el quinto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, es decir, una autoridad mundial compuesta por científicos y científicas de todo el mundo y que han emitido hasta el momento 5 grandes informes sobre el cambio climático y que también emiten informes sobre temas específicos, sobre los suelos, sobre el agua, sobre la alimentación. Vuelvo al punto, ¿cuáles son mis fuentes de información?
cuál es el nivel de credibilidad que les doy y por qué, y cómo me hago cargo de la cantidad de información que circula y que muchas veces más bien responden a fake news. Esto es muy relevante porque los datos, la información, pueden ser utilizadas también de manera política, pueden ser manipulados los datos y la información para generar ciertas emociones, creencias, percepciones, eventualmente prácticas en las personas. Y se requiere que la alfabetización sea entonces muy lúcida. En segundo lugar, también es claro que el informarme no basta y no está bastando. La información abunda, pero no ha sido suficiente para generar los cambios y las transformaciones que se están requiriendo para hacer frente a los problemas y los desafíos ecológicos. David Orr, por ejemplo, en un libro de 1992 que se llama justamente Alfabetización Ecológica, Ecological Literacy, enfatiza la necesidad de recuperar el asombro en el contacto con la realidad. Un contacto directo con la realidad y que suscite también el asombro. Laudato Si, por ejemplo, su número 19 señala, hablando justamente de la información, el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Es decir, no solamente información abstracta, sino una información que me vincula afectivamente con aquello que conozco. Mira la expresión fuerte que dice Laudato Si, transformar en sufrimiento personal aquello que descubro que le está pasando al mundo. Entonces, alfabetizarme ecológicamente es informarme. Lo segundo que es segundo tema dentro de la alfabetización ecológica es el territorio. Es decir, me informo a nivel local, me informo para insertarme en un territorio concreto, me informo para darme cuenta de lo que está pasando en aquellos territorios que yo habito. Entonces, una alfabetización enraizada. ¿Cuáles son los problemas ecológicos desde el punto de vista personal, social y ambiental aquí y ahora en los territorios y comunidades en los que yo me encuentro? Dicho de otra manera, la información que yo adquiero tiene que reflejar mis contextos y también favorecer la incidencia a nivel local, transformar a nivel local. Esto es muy relevante porque hay narrativas, es decir, formas de hablar, hay discursos que si bien develan, también ocultan. Hay formas de hablar, hay narrativas que no permiten justamente tomar contacto con aquello que está pasando en los territorios y comunidades en los que yo me desenvuelvo. Laudato Si, por ejemplo, en el número 51, habla de deuda ecológica, es decir, una palabra, una noción que permite mostrar, develar y decir, mira, hay países que tienen una cierta deuda ecológica con otros países. Habla también de responsabilidades comunes, pero que son diferenciadas, lo dice en el número 52 y el número 170. Es decir, no todas las formas de vida, no todas las formas cotidianas de habitar el mundo, no todas las maneras en las que estamos viviendo hoy día en nuestras comunidades están afectando de igual modo al entorno. No todas las formas de vida están propiciando los problemas ecológicos de igual manera. Entonces, es importante que al alfabetizarnos despleguemos una forma de hablar que nos permita comprender la realidad en la que estamos y que permita comprenderla profundamente, sin ocultar esas diferencias. Esto es muy importante porque aquí también hay una dimensión política, social de la ecología. Y en esta perspectiva habría que reconocer que la alfabetización, en esa perspectiva de develar la realidad, asume también una cierta conflictividad. La causa ecológica es una causa que tiene mártires, hombres y mujeres que han sido asesinadas, que han sido violentadas justamente por hacer frente en territorios concretos a los problemas ecológicos. En el contexto en que yo me desenvuelvo, Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos publica anualmente un mapa de los conflictos socioambientales.
Y hoy día en Chile establece que son más de 100 los conflictos socioambientales repartidos en todo el territorio del país. Entonces, alfabetizarme ecológicamente es informarme en un territorio concreto para fomentar la incidencia local. En tercer lugar, es asociarme. Me podría ver abrumado o abrumada por la cantidad de información, por la magnitud de los problemas que sobrepasan mi actuar personal. Eso podría generar en mí también un cierto desapego, una distancia. Me parecen tan grandes los problemas que me cuesta vincularme. Por eso, alfabetizarme es también conocer, descubrir y asociarme con un conjunto de hombres y mujeres, un conjunto de asociaciones, ONGs y otro tipo de estamentos que ya están haciendo frente de diferentes formas a los desafíos ecológicos. Es clave, por lo tanto, que la alfabetización ayude a la generación de redes más grandes. Laudato Si, de hecho, cuando habla de la conversión ecológica, en el número 219, dice: la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Entonces, me informo para incidir localmente, pero para asociarme también, generando redes. Solo así vamos a ser capaces de desplegar y generar nuevos hábitos concretos, nuevas prácticas cotidianas, es decir, nuevas formas de vivir que van a estar sostenidas por comunidades concretas que se comprometen localmente con una conversión ecológica a partir también de esta alfabetización ecológica.